Hola a todos, bienvenidos a Javier Migrante en YouTube. En este video te voy a estar contando cuáles son las 5 profesiones más demandadas en el mercado europeo. Pero es que además te voy a decir cómo postularte y te voy a decir dónde puedes crear ese currículo adaptado al formato que se utiliza aquí en Europa. Así que si estás pensando en emigrar, en venirte a vivir aquí, pero lo quieres hacer con trabajo y de manera legal, este video es para ti. Quédate y vamos con todo. Empecemos este top 5 indicando que voy a hablar de las profesiones más demandadas tanto dentro como fuera de la Unión Europea, lo cual significa que voy a mencionar países que hacen parte de la organización y países que no hacen parte de la organización. Así que atentos. Con el auge de las tecnologías, los desarrolladores de software son de los profesionales más requeridos en Europa, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, como te decía al principio. Si estás especializado en ciberseguridad, en ingeniería de sistemas o en desarrollo de software, tienes muchísimas oportunidades de venir a trabajar en este continente. Los países que más demandan estos profesionales son: número 1, Alemania; número 2, el Reino Unido; número 3, Países Bajos; número 4, Bélgica; y número 5, Austria. Son las naciones que más demandan. Sin embargo, vas a encontrar ofertas laborales en otros tantos países que hacen parte de la comunidad, como no. Por ejemplo, Noruega, por ejemplo, Suiza, por ejemplo, Irlanda, por ejemplo, Portugal, España, etcétera. Cualquier país que haga parte de la Unión Europea o no haga parte, van a ofertar posibilidades de trabajo en este sector para ti, que eres desarrollador de software, o para ti, que eres ingeniero en sistemas, por ejemplo. Estas profesiones están siendo muy, pero que muy demandadas. También ten presente que te van a pedir que tengas inglés, sí o sí. Pero inclusive en algunos países, si no tienes un manejo excelente del idioma inglés, podrías aún contar con oportunidades de trabajo si tienes muy buena experiencia y un currículo bastante atractivo. También se valora muchísimo, por supuesto, que manejes los idiomas locales, como pueden ser el alemán, el neerlandés o otros idiomas de los tantos países que hacen parte de este continente. Otra de las profesiones más demandadas en Europa es en el sector salud. Y aquí digo sector porque son varias las profesiones que están siendo muy demandadas. Profesiones que van desde medicina, enfermería, auxiliar de enfermería, pero también, y no se detiene solo a este sector, también están los odontólogos, los oftalmólogos, los optometristas, e incluso en el sector de fisioterapia están siendo ampliamente requeridos por distintos países, principalmente dentro de la Unión Europea, pero en general todo el continente requiere de profesionales en este sector. ¿Debido a qué? Pues al auge de la migración, entre otras, pues esta es una razón de muchísimo peso para requerir mayor número de profesionales en el sector salud. Así que si tú estás profesionalizado en esta área, ya estás titulado, tienes experiencia, tienes muchas probabilidades de encontrar trabajo. Acá lo que sí hay que tener muy, pero que muy en cuenta es que si quieres ejercer la profesión en un país que no es de habla hispana, necesitarás un nivel bastante bueno del idioma del país. No te sirve solamente tener inglés. ¿Por qué te digo esto? Porque si quieres ejercer en Alemania, te van a exigir como mínimo un C1 en alemán. Si quieres ejercer en Países Bajos, donde también están siendo demandados, estos tipos de profesionales te van a pedir como mínimo un C1 en neerlandés. Incluso si manejas neerlandés y alemán, te va a venir muy, pero que muy bien. Luego también tienes que saber que están siendo demandadas profesionales en estos sectores en Francia, en España y también en el Reino Unido. Incluso Suiza demanda profesionales del sector salud. Pero como te digo, tienes que manejar el idioma local. En el caso de España, la posibilidad de homologar es bastante rápida y de ejercer ni se diga. La posibilidad de homologar pues puede tardar entre 3 y 6 meses a día de hoy. En el momento que estoy grabando, esto suele tener variaciones, pero lo que en este momento, cuando estoy grabando,
grabando ocurre, es eso. Así que si estás pensando en emigrar en este sector, tenlo muy, pero que muy en cuenta. Antes de continuar, ¿ya te suscribiste? ¿Ya le diste clic al botón de suscribir y activaste la campanita para que cuando suba un video te llegue la notificación? Estoy subiendo videos cada semana con contenido de valor en el sector migratorio. Así que si estás interesado en este tipo de contenido, te gusta estar informado, quieres saber cuándo surgen nuevas ofertas, cosas nuevas sobre el tema migratorio en Europa, este es el canal que necesitas seguir. Así que, ¿ya le diste clic? ¿Ya activaste la campanita? ¿Ya? Gracias. Continuamos. Otro sector muy demandado son los ingenieros, tanto mecánicos, eléctricos como civiles. Estas tres áreas están siendo muy demandadas en toda Europa, pero principalmente en países como Alemania y el Reino Unido. Allí tienen muchísimas opciones de empleo. ¿Por qué? Primero, los ingenieros eléctricos, pues en este momento todo lo que tiene que ver con energías renovables, la ingeniería en el sector renovable, los paneles solares, está teniendo un auge altísimo dentro del continente, sumado a la ingeniería en construcción o la ingeniería civil. En este sector también hay muchísima demanda de profesionales porque hay muchísima construcción de vivienda, producto del auge migratorio. Entonces, si estás en este sector, allí hay muchísimas oportunidades. Lo mejor es que acá la demanda del idioma local no es tan ferviente como lo puede ser de repente en el caso del sector salud que hablaba hace un instante. Acá con tener un manejo mínimo bastante elemental del idioma inglés podrías tener ofertas de trabajo y por supuesto si manejas el idioma del país en cuestión es muchísimo pero que muchísimo mejor. ¿Cuáles son los países que más están demandando profesionales en este sector? Pues lo vienen siendo principalmente Alemania, que es parte de la Unión Europea, el Reino Unido, que no está dentro de la Unión Europea pero que tiene una industria muy grande. Entonces, atentos con estas profesiones porque también están siendo muy demandadas, hay muchísimas oportunidades y ofertas laborales. El cuarto sector más demandado es el sector logístico o de cadena de suministro. Este sector está en auge debido precisamente a la globalización y al auge del comercio electrónico. Cada vez que pides algo por internet, alguien tiene que salir a entregarlo de manera física. Por ello, Europa requiere muchísimos camioneros, requiere personal especializado en el área de almacenes y también personal portuario. Así que si tú estás dentro de estos sectores que no son precisamente áreas profesionales, es decir, universitarias, sino profesionales pero técnicas o inclusive de formación de calle, por llamarlo de alguna manera, pues en este sector también tienes muchísimas oportunidades y dependiendo del país, las ofertas de trabajo, así como de salarios, pueden ser muy, pero que muy atractivas. Acá el idioma, pues dependerá muchísimo del país y de la empresa, pero por lo general no suelen ser tan exigentes, son más exigentes con el hecho de que cumplas con tu trabajo. En el caso, por ejemplo, del picking en almacén, sí suelen ser un poco más exigentes porque claramente te tienes que entender con personal dentro de la empresa, pero en el área portuaria o en el área de los camiones, por ejemplo, allí el trabajo principalmente cumplir con los tiempos de entrega, pues viene a ser una excelente oportunidad. Los países que más demanda son principalmente los que tienen salida al mar. En el caso, por ejemplo, Reino Unido, Irlanda. También tienes España con una alta demanda de camioneros. Alemania ni se diga. También tienes a Países Bajos, en este caso Bélgica, Austria, que están demandando muchísimos profesionales, inclusive Francia. Camioneros necesitan, como dirían en mi pueblo, a granel, ¿no? Por montón. Y si tienes un carnet de conducir de tu país camionero, la posibilidad de homologar dentro de Europa, yo no te digo solo dentro de España, que la mayoría que me siguen lo hacen por los contenidos sobre España, acá ya piensa en grande, valora las posibilidades de distintos países y la posibilidad de homologar tu carnet de conducir o tu licencia de conducir de tu país, homologarla
en distintos países de Europa es muy amplia. La apertura que han tenido estos países con las distintas oficinas de tránsito es incalculable. Así que atentos con ello, indaga sobre esta información, porque sin duda alguna se necesitan camioneros, se necesitan mozos de almacén, se necesita personal que trabaje en el sector portuario. Sobre todo si tienen experiencia y formación es clave y pues evidentemente tendrán muchas más oportunidades. Y como te decía, el idioma no es vital en algunos casos, así que atentos. Y el quinto sector de las profesiones más demandadas en Europa es el sector del marketing y ventas. Así que si estás en esta área, si eres especialista en marketing, si eres mercadólogo, si eres periodista, tienes muchísimas oportunidades de trabajar en Europa. Ten en cuenta que necesitas sí o sí inglés en este sector. No hay acá, como dicen en mi pueblo, tu tía. Tienes que tener inglés para poder trabajar en este sector, es imprescindible, pero se requieren expertos en Search Engine Optimization, lo que es lo mismo SEO, se requieren especialistas en análisis de datos y también en creación de campañas de marketing. Las ofertas sobran, las empresas con muchísima demanda. Países como Irlanda requieren muchísimos profesionales en este sector, Alemania, el Reino Unido, España tiene una abrumadora demanda de profesionales de este sector y precisamente es uno de los países que más sufre por profesionales en este sector porque muchísimos de sus profesionales oriundos de España no hablan inglés. Entonces, si tienes inglés, vas a tener muchísimas ofertas laborales. ¿En qué ciudades de España, inclusive te puedo decir dónde están las principales ofertas de este sector? Madrid y Barcelona. Allí es donde se concentran las principales ofertas y ofertas, por cierto, muy atractivas con transnacionales que van desde TikTok, YouTube. También tienes en Facebook, inclusive o Meta, y también en distintas empresas de distintos sectores. Pero las empresas dedicadas a la generación de contenidos están trabajando muchísimo en la búsqueda de encontrar profesionales altamente capacitados que estén especializados y que cuenten con la experiencia, pero que por supuesto tengan inglés. Así que atentos con ello. Ahora pasamos a cómo postularse, porque tú me dirás, bueno, Javier, pero ¿cómo me postulo? Porque yo tengo el perfil profesional, sé que mi profesión está siendo demandada, pero ¿cómo hago para postularme? Yo nunca he estado en Europa. Pues tranquilo, calma, que estás en buenas manos y yo te voy a explicar acá cómo hacerlo, tanto por la vía privada, por decirlo de alguna manera, es decir, por esas páginas que han sido creadas para gestionar perfiles profesionales, como por las vías institucionales, es decir, de portales creados por el gobierno o por las instituciones en Europa. Y acá tenemos los portales profesionales típicos son LinkedIn, que me imagino que lo manejas en tu país, pero también existe Indeed, también está InfoJobs, inclusive hay otro que se llama Glassdoor. Acá te los voy a dejar para que los veas. Son unos portales en los cuales tú puedes cargar tu perfil profesional y postularte. Ten muy en cuenta y te invito a que investigues, dependiendo del país que te interese, cuál es el más utilizado. Por ejemplo, te adelanto, en España, InfoJobs es la principal vía para encontrar trabajo. Hay otras opciones, pero es la que más se utiliza. Luego tienes, por ejemplo, en el caso de Irlanda, la más utilizada es Indeed. Y a nivel general, en toda Europa, lo que más se utiliza es LinkedIn. Ten en cuenta que también habrán otros portales que tienes que utilizar según el país que te interese. También están portales oficiales o creados por la vía europea, que son, por ejemplo, Eures. Es un portal, una pasarela en la que vas a encontrar ofertas profesionales cargadas directamente por las empresas de distintos países en el sector. Esto es algo increíble porque entras en el portal, te registras y una vez que estás allí adentro, tú puedes ver en tu sector en qué países y qué empresas están demandando. Te dejan números telefónicos, correos electrónicos. Es una completa pasada, como dicen en España. Y lo mejor de todo es que tú directamente te puedes postular tanto por el portal como
por el correo electrónico de la empresa. Esto te da ventajas ante las personas que se están postulando solamente de repente por el portal o se están postulando por el LinkedIn o por el Indeed de la empresa. También te estás postulando directamente en el correo electrónico de la empresa o en el sistema interno de la empresa y tienes mayores oportunidades de poder insertarte. Ahora pasemos con cómo crear un currículo, porque me dirás, Javier, ya sé que mi profesión está demandada, sé dónde me tengo que postular, pero yo no sé cómo crear un currículo adaptado al país. Antes de decirte cómo lo puedes crear, tienes que tener algo muy en cuenta. En muchos países, además del currículo, es importante tener en cuenta la carta de presentación. Sobre todo en los países anglosajones. Te hablo de el Reino Unido, de Irlanda, inclusive del norte de Europa, como lo pueden ser Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca. En estos países la carta de presentación es importante. No es habitual utilizarla en nuestros países y por eso hago este paréntesis clave en este caso. Aparte de tener un currículo adaptado a cómo se construye en ese país, también es importantísimo que tengas muy en cuenta la carta de presentación, que no debe ser una carta genérica. A ser posible, debe ser una carta creada precisamente para esa oferta de trabajo. Eso demanda tiempo crearla. Es un trabajo, sobre todo porque lo tienes que hacer en muchos casos en inglés o en el idioma del país. Así que ten esto muy en cuenta y ten este dato, pues apúntatelo allí porque es clave. Luego también es importante que tengas en cuenta lo siguiente. Que cosas como, por ejemplo, la foto, la edad, los datos personales, por ejemplo, la dirección de donde vives, el número telefónico, no son importantes en algunos países. Y esto te lo digo porque yo sé que en nuestros países ese tipo de datos es clave. Inclusive observan la foto, pero es que hay muchos países donde acá la apariencia física no es determinante. Y esto quiero que lo tengas muy en cuenta porque inclusive la edad, créeme, el género también, es decir, que si es hombre, que si es mujer, no se detienen en ello. Tienen una apertura en torno a esto bastante amplia. Esto es muy bueno. Y esto le da oportunidades de trabajo a personas incluso mayores que pueden decir, ya para mí no hay opción, pues para ti hay opción y no tienes que indicar tu edad, no tienes que indicar tu nacionalidad, tu origen. Eso en algún caso te lo podrían preguntar en la entrevista de trabajo, pero inclusive te puedes negar a responder, lo que sepas. Entonces, que si eres madre, que si tienes hijos, que etcétera. No, esas cosas pues son acá mucho más reservados y hago esta puntualización. Es importante que lo tengas en cuenta porque son cosas que se utilizan muchísimo de aquel lado del charco y de este lado están bastante limitadas, sobre todo entre más al norte de Europa, menos requeridas. Dicho todo lo anterior, te explico entonces cómo crear tu currículo y no te tienes que poner a investigar ni adivinar, simplemente tienes que entrar en la página oficial, también creada por la Unión Europea, que se llama Europass. Allí tú entras, te registras y cargas toda tu información. Y cuando vayas a exportar el currículo, vas a indicar para qué país es dicho currículo. Y en función del país que has elegido, el formato del currículo va a cambiar, se va a adaptar al perfil o a la manera en el que en ese país es utilizado. A grandes rasgos, el norte de Europa utiliza un formato y el sur de Europa utiliza otro tipo de formato. Dependiendo del país hay variaciones, pero en general podríamos decir que está dividido en dos polos o en dos formatos. En el norte no se requiere fotografía, si no lo quieres, hay datos que no tienes que incluir en temas personales. Y en el sur, pues sí hay ciertos datillos que no los incluyes allá, que acá debes incluirlos, pero que la página te los indica. La página evidentemente te va a pedir que coloques tu foto, que coloques todos tus datos, pero la página sabe al momento de imprimir ese PDF en qué formato debe salir para ese país. Yo he hecho pruebas
de currículos creados para Suiza, creados para Irlanda, creados para España, creados para Alemania, y es increíble ver los cambios con la misma información. Así que esa es la manera, no tienes que complicarte la vida y no hay ningún problema de que tu perfil o tu currículo al momento de enviarlo diga Europass. No pasa absolutamente nada. De hecho, eso lo que indica es que estás familiarizado con el sector, que estás familiarizado con la información y que manejas contenido de este lado del mundo. Eso va a gustar y le va a parecer interesante a la empresa que te esté valorando para contratarte. Esto es todo por esta ocasión, pero ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que toda esta información que he compartido está completa o tienes sugerencias que nos puedas aportar aquí en los comentarios? Dejarnos algún dato adicional que pueda venir bien para que se puedan construir mejores currículos, otros portales en los cuales encontrar empleo o algún dato de cómo encontrar ofertas de trabajo, inclusive de cómo valorar otras profesiones que también puedan estar siendo solicitadas. Si tienes ese tipo de aportación, te invito a que la coloques aquí en los comentarios y estoy encantadísimo de poder interactuar contigo. También te indico a ti que de repente no he mencionado tu profesión y que te quedas así con ese sabor de boca. En mi caso, pues quiero que sepas que Europa está demandando muchísimos profesionales en muchísimas áreas. Estas simplemente son las 5 áreas más demandadas, pero hay otras áreas que también están siendo solicitadas. Y la mejor vía para saberlo, y te invito a que lo hagas, es que te metas en el portal de Eures. Allí vas a encontrar ofertas para tu sector. Seas o no seas un profesional universitario, seas o no seas un profesional técnico, seas o no seas un especializado con gran titulación, tienes oportunidades de encontrar trabajo en Europa. Solamente tienes que tomarte el tiempo de revisar este portal. Inclusive de revisar también LinkedIn, también revisar Indeed y todas las anteriormente mencionadas. Todas estos portales vas a ver que en tu sector están buscando profesionales y probablemente allí esté tu oportunidad de venir a Europa con trabajo, inclusive con condiciones muy favorables. Así que revísatelo porque seguro que vas a encontrar algo que te venga muy bien. Y si a ti te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte. Y si te gustó este video, te invito a que le des like, a que comentes y a que lo compartas. Porque con ese pequeño gesto me ayudas muchísimo a seguir construyendo comunidad y a que podamos llegar a muchas personas más con contenido de valor. Nos vemos en un próximo video.